Alabado Jesús. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga una vez más aquí compartiendo las escrituras, tu hermano en la fe en Cristo, Heriberto Méndez González, gozoso nuevamente de estar exponiendo un tema bíblico de la palabra del Dios viviente. Así que me encanta escudriñar la palabra, me encanta, como siempre lo digo, ¿verdad? Esto es lo mío, predicar su palabra. Obvio, tenemos que ser hacedores de su palabra. Yo creo que Cristo fue bien claro cuando dijo, no el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso lo tenemos, ¿verdad? Claramente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que tenemos que ser hacedores de su palabra y vivir y conforme, ¿verdad?, al amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. Así que, habiendo dicho eso, voy a compartir la escritura. Voy a tocar un tema interesante, como todos los demás, ¿verdad? Pero es un tema que he estado meditando. Como yo siempre digo en mis videos, siempre estoy meditando en su palabra, siempre estoy meditando en las escrituras, y no es para menos. Esta hora voy a estar compartiendo un tema relacionado, escúcheme bien, al anticristo, el concepto anticristos. Escúcheme bien, voy a estar hablando del concepto anticristo o anticristos, porque se entiende por las escrituras que hay más de uno, y lo vamos a probar por la palabra del Señor. Si está cerca su Biblia, yo le invito para que la busque, comparta conmigo la palabra. Si no tiene la Biblia a su alcance, porque no se encuentra en su casa, se encuentra lejos de la palabra, pues escuche con detenimiento la enseñanza que yo voy a estar trayendo en esta hora. Pues yo creo que es importante que usted escuche esta interpretación bíblica que va acorde con su contexto y con lo que los hombres de Dios escribieron, que fueron contemporáneos a las cosas que sucedieron en aquella generación, en aquella época. Así voy a compartir la palabra que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Lee la palabra, o leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, el apóstol Juan hablando: hijitos, ya es el último tiempo. O sea, 2000 años atrás aproximadamente, ¿verdad? Dándole, para tirarle un número, el apóstol dice: hijitos, ya es el último tiempo. Tenemos que entender por la palabra a qué se refería Juan cuando dijo que ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, se estaba escuchando, se estaba rumorando en aquella generación, y muchos decían que el anticristo viene. Ahora, dice, así ahora han surgido muchos anticristos. O sea que no solamente era un anticristo en particular, sino que dice la Biblia que el apóstol Juan está hablando de que iban a surgir, o han surgido ya de antemano, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, había una señal del último tiempo, y eran los anticristos que habían surgido en aquella generación. Escúcheme bien. Los anticristos que habían surgido en aquella generación, por lo tanto, ya era el último tiempo. Tenemos que entender por la palabra a qué se refería Juan cuando habló de el último tiempo. Porque en esta época utilizamos la expresión: mira, mi hermano, estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos días. Pero vamos a ir al contexto bíblico a qué se refería el apóstol cuando dijo que estábamos en el último tiempo. Ahora, ¿cuáles eran las características de los anticristos de aquel entonces? Dice la palabra que salieron de nosotros. ¿De dónde salieron? ¿Llegaron de dónde? De afuera. No, mi hermano, salieron de nosotros, dice la palabra. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, en aquella época,
como los hay en esta época también, gente que son anticristos. ¿Cuáles son los anticristos de aquel entonces y de este entonces? Aquellos que profesan piedad, aquellos que profesan ser creyentes en Cristo, pero a la larga no perseveran, a la larga se apartan. ¿Usted nunca se ha hecho esta pregunta? ¿De dónde surgen las falsas doctrinas? ¿De dónde surgen las sectas religiosas? Surgen de personas que estaban adentro, escúchame bien, estaban adentro, profesaban ser creyentes en el Señor, pero un día de la noche a la mañana recibieron una revelación nueva, recibieron una visión, recibieron la visitación de un ángel que le dijo y establecieron una secta, establecieron una doctrina fuera de lo establecido por la palabra. Y al establecer esa doctrina, ahorita le voy a decir con detenimiento cuál es la doctrina específicamente que hace de dichas personas anticristos. Pero muchas personas han salido de nosotros, lo hemos visto en siglos anteriores, que estaban con nosotros, pero vuelvo y repito, recibieron una revelación, recibieron una visión, un sueño de ángeles, y dicen que Dios le dijo tal cosa, y entonces comienzan a hacer grupitos pequeños y se llevan tras sí a discípulos, a personas que no tienen conocimiento escritural, y se convierten, esas personas que arrastran discípulos se convierten en anticristos, porque estaban con nosotros, dice el apóstol, escúchame bien, salieron de nosotros, o sea, no llegaron de afuera, obvio, sí llegaron, ¿verdad? No eran anticristos en el momento, eran hermanos supuestamente en la fe, pero dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Sabemos que todo el que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Satanás es mentiroso y padre de toda mentira, pero Dios es todo lo contrario. Dios es toda verdad. ¿Quién es el mentiroso? Ahora, escúchame bien lo que el apóstol pregunta a la iglesia del Señor en aquel entonces. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué característica tiene un anticristo? Que niega que Cristo ha venido en carne. Esas personas son anticristos. Y había muchos en aquella época. Ahora, vuelvo y repito. ¿Quiénes son los que se constituyen anticristos? Los que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Y como dije hace varios minutos, las sectas religiosas, ¿qué hacen las sectas? Escúcheme bien. Escúcheme bien lo que hacen las sectas religiosas. O lo que creen dichas sectas. Ellos creen que Jesucristo no ha venido en carne. O sea, niegan la divinidad de Jesucristo. Y todos aquellos que niegan la divinidad del Verbo de Dios hecho carne, se constituyen en anticristos. Vuelvo y repito, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Escúcheme bien, no dice este es el anticristo como uno solo, sino que dice este es anticristo. ¿Quién es anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también al Padre. O sea, el que niega que Jesucristo ha venido en carne, el tal persona, ¿verdad? O la tal persona es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Ahora, 3 características de los anticristos, para ir resumiendo esta parte específicamente, porque quiero entrar en otro detalle en particular. Por ejemplo, habían surgido muchos anticristos en aquella época. Número 1. Número 2, salieron de nosotros.
sea, estaban adentro, cantaban corito, alababan a Dios, estaban dentro del ambiente eclesiástico, estaban dentro del ambiente cristiano. Dice que salieron de nosotros. Y número 3, niegan que Jesús es el Cristo. Si nos vamos al capítulo 4, también dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, el apóstol está diciendo: no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. En aquel entonces, imagínense ahora. Gente que no utilizan las escrituras para dar un consejo, no utilizan las escrituras para predicar su palabra. Lo que utilizan son dichas profecías. Falsos profetas que suenan bonito, hablan bien, se ven elegantes, tienen buena dicción, o sea, su vocabulario es excelente, no se equivocan ni se comen una S, alaba, ni cambian la R por la L, como nos pasa a nosotros muchas veces. Hablan hermoso, muy bonito, pero son falsos profetas. ¿Qué dice la palabra? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, negar la divinidad de Jesucristo, mi hermano, es una herejía. Escúchame bien. Ahora, el que sí confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Escúchame bien. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, ¿qué es lo que está en el mundo ahora mismo? El apóstol hablando de aquel entonces, y si queremos actualizar el mensaje, ¿qué es lo que está ahora mismo en el mundo? El espíritu del anticristo. Ahora, ¿y qué es lo que hace el anticristo? Escúchame bien. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que promueve el espíritu del anticristo? Que Jesús no ha venido en carne. Vamos a leerlo nuevamente. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, vuelvo y repito, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? El que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne. El cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el concepto, escúcheme bien, el concepto espíritu del anticristo, el concepto del espíritu del anticristo, como dice la escritura, tengo aquí un problemita con esto aquí, me disculpan, amén, se oye bastante bien, esperamos en el Señor que sí, gloria a Dios. Dice la palabra que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. ¿Qué es lo que hace el espíritu del anticristo? Que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne. A eso se refiere el apóstol Juan cuando habla de que en el mundo han surgido muchos anticristos. Los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahora, me llama la atención lo siguiente, escúchame bien. Me llama la atención porque la Biblia es clara en cuanto a este tema de anticristos. ¿Ve? Ahora, hay un concepto malinterpretado de la palabra anticristo. Muchas personas creen, vamos a ir por la palabra, que en Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 10, vamos a ir a la palabra, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 13, versos del 1 al 10. La Biblia habla de dos bestias. Habla de la primera bestia y habla de la segunda bestia. Son dos bestias. Pero nos interesa hablar un poquito de la primera bestia. Cuando la Biblia habla de la bestia, vamos a leerlo, ¿verdad? Para no traer confusión, sino que traer claridad conforme a las Escrituras. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando la Biblia habla de esta bestia que sale del mar, está hablando del Imperio Romano. El Imperio Romano de aquel entonces se constituía la bestia que habla Apocalipsis. Eso es historia, mi hermano. La Biblia es el libro inspirado por Dios, ¿verdad? Que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero la Biblia también es un libro de historia en el sentido de que esas cosas sucedieron y otras que estamos esperando, ¿verdad? Por ejemplo, estamos esperando la segunda venida de Cristo en gloria para establecer entonces la consumación, ¿verdad? Para que entremos en la plenitud del reino de Cristo. Pero hay cosas que sucedieron en el primer siglo de la era cristiana. Esta bestia, no lo puedo leer completo, vamos a tratar de resumir un poco, ¿verdad? Porque esto es extenso, mi hermano, y los minutos pasan bien ligero cuando tenemos, ¿verdad?, mucho material bíblico. Dice la Biblia, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Escúcheme bien. Y su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, Apocalipsis habla de la bestia. ¿Quién era la bestia? La bestia era el Imperio Romano. Escúcheme bien, el Imperio Romano. Ese Imperio Romano, vamos a ir también al verso, no puedo hablar de la segunda bestia, quiero hablar de la primera, porque habla de otra bestia que sale de la tierra, que es el poder religioso. O sea, el poder religioso hizo una alianza con el poder político de aquel entonces. Y dice la palabra, voy a leer este verso específicamente, el verso 17 dice, que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Tenemos un problema con el 666, mi hermano. ¿Cuál es el problema? Escúcheme bien con cuidado. En aquel entonces existieron varios emperadores. Por ejemplo, el primer emperador fue Augusto César, el primer emperador de aquel entonces. El segundo, Tiberio César. El tercero, Calígula, debo decir, o Claudio, que fue también otro emperador. Y tenemos a Nerón, y después de Nerón hubieron también otros emperadores que no voy a entrar en detalle, quiero quedar en Nerón. Augusto, Tiberio, Calígula o Claudio y Nerón. Me llama la atención porque en el verso 17, o específicamente el verso 18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues número de hombre y su número es 666. Ahora, ¿quién era el 666? El diablo. No, mi hermano. El diablo no tiene número. Ahora, sí quiero aclarar lo siguiente. Dice la Biblia que el dragón, refiriéndose a Satanás, al diablo, le dio todo su poder y toda su autoridad a la primera bestia. O sea, al diablo le dio todo el poder, toda la autoridad al Imperio Romano de aquel entonces. Escúcheme bien. Ahora, pero el número, el valor numérico no era del diablo, era de Nerón César. ¿Por qué? Escuche con cuidado. Valor numérico de una expresión
algebraica o fórmula matemática es el número que se obtiene al quitar las letras o sustituir por números y realizar las operaciones indicadas. Lo voy a leer nuevamente. Valor numérico de una expresión algebraica o fórmula matemática es el número que se obtiene al quitar las letras o sustituir por números y realizar las operaciones indicadas. O sea, el valor numérico de Nerón era el 666. Hay gente que tiene problemas con este número. Dicho sea de paso, hay gente que cuando escuchan el 666 se atemorizan porque dice, uy, el 666, ese es el número del diablo. El diablo no tiene número. El 666 era Nerón. Estaba identificado por ese número. O sea, el valor numérico de Nerón era el 666. Y usted ve los creyentes hoy día tratando de identificar el anticristo como un individuo cuando ya le probé al principio de este video el concepto anticristo. O sea, el concepto anticristo eran personas que estaban con nosotros, pero salieron de nosotros y están negando la divinidad de Jesucristo. Esos son anticristos. Pero en el caso de Nerón, Nerón era el líder. Y usted me dirá, no, pero eso es un anticristo también. Bueno, la Biblia le llama la bestia. Pero le llama la bestia al imperio romano, al poder político que había en aquel entonces. Ese poder político tuvo varios emperadores. En este caso, el emperador que estaba persiguiendo a la iglesia, porque todos fueron malísimos, pero el más malo de todos fue Nerón. Este hombre, como líder, tenía un valor numérico y la iglesia de aquel entonces lo pudo identificar porque el Juan le da el valor numérico del emperador Nerón, y el valor numérico es el 666. Ahora, usted ve por ahí la gente buscando todo el tiempo el 666. ¿Sabe? Todo el tiempo están en esa expectativa. Que si el anticristo, que si el 666 y todo lo que ellos ven que no le nota como que algo está pasando o no le cuadra el asunto, ven quizás algo profético en alguna etiqueta de algún suéter. No, ahí está, mira, aquí lo dice. Los códigos ahí en las barras dice 666. Otros están buscando todo el tiempo que si el chips tiene el 666. Otros están buscando, constantemente están ellos en esa expectativa de buscar el 666. Mire, usted no lo va a conseguir nunca. ¿Usted sabe por qué? Porque el 666 era Nerón. Y Nerón se murió hace 2000 años atrás. Entonces usted ve a los creyentes que demonizan el 666. Claro, no es que yo vengo aquí a defender al diablo. No vengo aquí a ser el abogado del diablo. El diablo es el adversario. Satanás es padre de toda mentira. Pero el diablo no tiene número. El número 666 era de Nerón César. Lo que pasa es que mucha gente ha malinterpretado el 666. Por eso yo quise traer en esta hora el concepto anticristo. Porque el concepto anticristo implica y significa aquellos que estaban con nosotros, pero se fueron porque no eran de nosotros y empezaron a negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero la bestia de Apocalipsis nada tiene que ver con el concepto anticristo, tiene que ver con el imperio romano, y el 666 tenía que ver con el emperador Nerón. Nerón César era el 666. Mire, mi hermano, los emperadores querían que la gente lo adoraran, querían recibir adoración. O eres de Cristo o eres de César, alabado Jesús. No se puede ser de Cristo y de César. O adoras al César o adoras a Cristo. Y estos emperadores buscaban para sí ser adorados. Y se trataban de poner en el lugar de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios porque ellos exigían adoración para sí. Y Nerón fue el hombre que también lo hizo. Vuelvo y repito, fue el emperador. Dicen que fue el más malo de todos. Y el valor numérico de Nerón era el 666. Me llama la atención porque yo trabajo en un lugar donde tengo que bregar con cajas registradoras. Y un señor me compró varios productos. Y cuando yo sumé en la caja registradora dio 666. Y él me dijo, uy, el número del diablo.
Entonces yo le expliqué lo que les estoy explicando a ustedes ahora, que aunque el diablo le dio todo su poder y toda la autoridad a la primera bestia, que era el Imperio Romano, el diablo no tiene número, mi hermano. El 666 era Nerón, era el emperador de aquel entonces. Entonces hay gente que están, vuelvo y repito, donde quiera que ellos se meten, están buscando a ver si consiguen el 666. Míralo ahí. La marca de la bestia. ¿Qué gobernante del mundo tendrá el 666? En el pasado decían que Mikhail Gorbachev era el anticristo porque tenía supuestamente una mancha en la frente, mi hermano. Que si el chip, que si las vacunas contra el COVID tenían el chip, tenían algo que tenía que ver con el anticristo. Nada que ver, mi hermano. Claro, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, en eso podemos estar de acuerdo. Pero fuera de ahí, de los efectos secundarios, no soy médico, no sé exactamente, ¿verdad?, cuáles son las reacciones. Sé que hay efectos secundarios en cada medicamento, hello. Pero nada tiene que ver con un chip, nada tiene que ver con el anticristo, nada tiene que ver con algo que esté oculto en cuanto a la bestia o en cuanto al anticristo que viene, porque eso no está en las escrituras, mi hermano. El anticristo o los anticristos, plural, eran aquellos que estaban negando la divinidad de Cristo, alabado Jesús. Y la bestia de Apocalipsis nada tiene que ver con el anticristo o con los anticristos que le acabé de hablar, ¿verdad? O de enumerar aquí de las características de dichos anticristos. Habían surgido muchos anticristos en aquel entonces, salieron de nosotros y negaban que Jesús era el Cristo. Pero nada tiene que ver, escúcheme bien, nada tiene que ver con el 666. Si usted quiere seguir creyendo en eso, yo eso lo respeto, ¿verdad? No vengo aquí a imponer, vengo aquí a enseñar la palabra. Si usted quiere seguir creyendo en el 666, usted cada rato lo ve por ahí, eso allá usted. No tengo problema con eso. Pero para tener una creencia, el problema es que tenemos una mentalidad ya preconcebida de textos bíblicos y de interpretaciones que no están a la luz de las escrituras, porque eso fue lo que me enseñaron. Pero cuando usted va a las escrituras, tiene que entender con claridad el concepto anticristo, mi hermano. El concepto anticristo, que nada tiene que ver con la bestia de Apocalipsis. Son dos cosas totalmente diferente. Lo que pasa es que muchos creyentes cogen a 1 de Juan capítulo 2 verso 18 y lo ligan con la bestia de Apocalipsis y todo lo unen y entonces utilizan, ¿verdad?, un texto con otro y van empatando una cosa con la otra y hacen y reconstruyen una doctrina que no tiene en absoluto base bíblica. Aquí hay mucha tela para cortar. ¿Verdad?, los hago un poquito ligeritos los videos porque no quiero cogerme aquí horas y horas. Si yo fuera a detallar poquito a poco todo lo relacionado a este tema, no termino hoy, mi hermano. Me cogería como 2 horas o 3 aquí hablando del concepto anticristo o anticristos, porque son más de uno, y la bestia que habla Apocalipsis capítulo 13 verso 1 en adelante. Así que te dejo con esa enseñanza. Yo sé que si te preocupa o te choca esta enseñanza, yo te invito para que busques información, escuches personas que tienen conocimiento escritural. Si no me quieres escuchar a mí, amén, no hay problema. Pero busque personas que tengan más conocimiento escritural, que te puedan ayudar a ti a salir de ese concepto, de esa escatología distorsionada que nos han enseñado por los últimos 30 años, mi hermano. Porque yo creo que es importante saber y entender una escatología sana, una escatología que no ha sido adulterada, por decirlo así, para que usted pueda entender con claridad los textos bíblicos y las doctrinas que tienen que ver con la escatología bíblica y que tienen que ver con el concepto anticristo. Así que Dios te bendiga y te dejo con eso y adelante en Cristo. Así que espero que esta noche usted no vaya a soñar con el 666. Así que Dios te bendiga y ha sido un placer compartir con ustedes la poderosa palabra del Dios viviente. Pronto nos vemos en otro video porque estoy estudiando estos temas bíblicos con detenimiento.
con mucha pasión, pero sin fanatismo político. Bueno, político no, mira, yo estoy hablando de política aquí ahora, alaba. Sin fanatismo religioso, mi hermano, que estamos en época de política y usted sabe, lo que se escucha por ahí es política todo el año. Pero sin fanatismo religioso, mi hermano, estoy aquí para compartir la poderosa palabra del Señor. Así que estamos contentos, alegres, olvídese de los bloopers, que estamos aquí contentos compartiendo la poderosa palabra del Dios viviente. Así que siga estudiando la palabra y busque información, métase en la Biblia. Si no cree lo que yo estoy predicando, busque información, no se quede ahí, busque información aquí, acá y allá, escuche, analice. Vaya a las diferentes escuelas de interpretación para que pueda llegar a una conclusión que se asemeje o que se acerque más al texto bíblico, porque esto es importante, mi hermano. No podemos estar cayendo en cosas así, no sé, sin sentido, porque me lo dijeron, porque repitieron, y yo repito para adelante y sigo con el mismo error. Así que por lo tanto, mantente ahí en Cristo, escudriñando la poderosa palabra del Dios viviente. Que Dios te bendiga.